Vamos a empezar a ver el músculo. El músculo, como podéis imaginar, es el mayor efector del sistema nervioso. Es decir, que después de que el sistema nervioso procesa toda la información, la mayor salida que hay del sistema nervioso es que haya contracción muscular. Y dentro del cuerpo tenemos músculos de distintos tipos. Tenemos los músculos lisos y los músculos cardíacos. Esos, como sabéis, están controlada su actividad por el sistema nervioso autónomo, con lo cual no va a formar parte del estudio que vamos a ver hoy, sino que vamos a concentrarnos en el músculo estriado, porque el músculo estriado es cuyo control va a depender del sistema nervioso somático, que es el que nos interesa para el control de los movimientos. Y si recordáis, cuando estudiamos la sinapsis de la unión neuromuscular, justamente esa sinapsis es la que vimos. Vimos la sinapsis que se establece entre la neurona motora, que hoy sabemos que es la motoneurona alfa, con la fibra muscular. Era una sinapsis excitatoria, el neurotransmisor, si recordáis, era acetilcolina, el receptor es un receptor nicotínico, que es un receptor que es ionotrópico, que cuando se le une la acetilcolina al receptor se abre un canal que permea sodio y potasio, y que como lo que conseguimos que como al potencial de membrana que está el músculo entra más sodio que potasio sale, y en esas condiciones hay despolarización. Bien, esa es la sinapsis de la unión neuromuscular, y cuando la dimos lo que no explicamos es cómo se acopla la excitación del músculo con la contracción. Sí que explicamos que este tipo de sinapsis son sinapsis 1-1, es decir, que por cada potencial de acción que viene por la neurona motora, la motoneurona alfa, va a producir un potencial de acción en la fibra muscular. Eso es así porque la fibra muscular, como luego veremos en la clase de hoy, solo recibe aferencias de una única motoneurona, con lo cual no va a integrar información, y lo único que tiene que hacer es que cuando la motoneurona que inerva esa fibra la excita, produzca un potencial de acción muscular y se contraiga la fibra muscular. Hoy nos interesa ver cómo se produce el proceso entre la excitación y la contracción. Para ello, las imágenes primeras que vemos se refieren... Esto está encendido, ¿verdad? Ah, vale, pues sí, no le he puesto no le he puesto esto, por eso no va. Bien, entonces, seguro que vosotros, bueno, esto es lo que he hablado de la sinapsis, y vamos a ir al músculo. La parte estructural del músculo interesa para ver luego la fisiología. Entonces yo creo que la parte estructural del músculo la conocéis, sabéis que la primera vez que se vio al microscopio óptico un músculo estriado, lo que llamó la atención es que tenía zonas que eran oscuras y otras zonas claras. A las zonas oscuras las llaman A, a las claras I. Y, en definitiva, lo que están viendo, aquí vemos un pedazo de músculo, estamos cogiendo una fibra muscular, que son células alargadas y multinucleadas, y cuando a la fibra muscular vemos que en el interior existen haces de miofibrillas. Y las miofibrillas, cuando vemos que el interior está relleno de miofilamentos. Todos, tanto las miofibrillas como los miofilamentos, están organizados a lo largo en el eje longitudinal del músculo, en este caso del músculo y de la fibra muscular. Y lo que vemos al microscopio, como veis aquí, es zonas oscuras y zonas claras. Bueno, por lo que le llamó la atención, cuando esto ya es microscopio electrónico, que cuando se veía más amplio, como puede ser el microscopio electrónico, se podía ver músculo relajado y músculo contraído. Entonces, la diferencia entre un músculo relajado y contraído es que disminuía la distancia entre estas líneas Z. Yo creo que todo esto ya lo sabéis, no tengo que referiros que es una línea Z, ¿no? Entonces, sabéis que entre las líneas Z está la unidad básica de contracción, que es el sarcómero. Y en el sarcómero, en la zona central del sarcómero, es donde están los filamentos gruesos que se solapan
con los finos en la zona oscura, y en la zona más clara es donde solo hay gruesos unidos entre sí por la línea M, que es parte del citoesqueleto. Y la línea H es otra proteína que une filamentos finos entre sí. Y entre línea y línea lo que vemos es que el sarcómero, cuando se contrae, la diferencia que tenemos es que la zona H no cambia de tamaño y la zona I sí que disminuye. Eso dio la idea a Andrew Huxley, que no sé yo, tenéis una diapositiva donde pongo Hugh Huxley, yo no sé dónde me viene ese error. Realmente estos descubrimientos son de Andrew Huxley, que es el mismo inglés que murió el año pasado, en mayo, por cierto, que descubrió, junto con Hawking, es premio Nobel por el descubrimiento de los potenciales de sodio voltaje dependientes. Pues él, después de su premio Nobel, trabajó en el músculo y es el que dio la hipótesis del deslizamiento de los filamentos. Pues bien, Andrew Huxley tuvo la idea del deslizamiento justamente por el conocimiento bioquímico de los miofilamentos y por las imágenes de microscopio electrónico, en donde se podía ver que el sarcómero, cuando disminuía de longitud, la parte que disminuía era la zona I, es decir, la zona donde solo hay filamento fino. Entonces, si la zona que disminuye es la del filamento fino, significa que se tiene que solapar más el fino con el grueso para disminuir el tamaño, de modo que la contracción tiene que ver con un deslizamiento del filamento fino sobre el grueso. De modo que aquí tenemos otra imagen del microscopio electrónico donde ya vamos viendo los filamentos y vemos el filamento grueso en azul y el invertido en los ejes, de modo que las cabezas globulares, como veis, están cerca de las líneas Z y las colas están hacia el centro. Y los filamentos de actina, que son los finos, están en los extremos, en las zonas I, parte solapado con los gruesos y parte no solapado. La parte no solapada con los gruesos es la parte clara, la parte que está solapada entre grueso y fino es la oscura y el centro es donde solo hay gruesos. Bueno, pues ¿qué proteínas son las encargadas de producir la contracción? Pues son estos miofilamentos, que los finos es la actina. La actina, como veis aquí, es una proteína globular que está polimerizada, son dos hebras que están retorcidas y sobre la actina se encuentran otras dos proteínas de importancia fisiológica, como son la troponina, que es esta amarilla, y esta azul, que también está como una hebra retorcida, que es la tropomiosina. En cuanto al filamento grueso, la miosina, como veis, está unida en la parte central por una proteína del citoesqueleto, que es la línea M, que las une y las alinea, y está compuesta esta proteína de miosina por una cola, que es la que va hacia el centro, y unas cabezas globulares. La cabeza globular se une a la cola por una zona de giro que se llama bisagra, porque es una zona que va a tener mucha importancia para la contracción. Y ya antes de que se conociera la morfología de estas proteínas, se habían visto las bisagras y los histólogos, cuando las habían visto en el microscopio electrónico que de la miosina, en ese momento era el filamento grueso, salían unas cosas que llamaban ellos los puentes transversales. Esos puentes transversales eran como una parte de la molécula que se unía el filamento grueso al fino. Pues bien, estos puentes transversales luego se ha visto que son las cabezas globulares de la miosina. Y las cabezas globulares de la miosina no solo es el puente transversal, sino que es una enzima que hidroliza el ATP, con lo cual es una ATPasa. Y esta ATPasa va a ser importante porque, puesto que para que se produzca la contracción, a diferencia de las proteínas motoras que teníamos el oído, que usan la energía de la despolarización para contraerse, estas proteínas contráctiles utilizan ATP para contraerse. Por tanto, cuando hacemos ejercicio necesitamos ATP y que se sintetice ATP a partir de la glucosa para poder hacer ejercicio. Y este ATP, para dar la energía, tiene que hidrolizarse. Y quien hidroliza el ATP son las cabezas globulares de la miosina. De modo que aquí vemos imágenes del microscopio electrónico donde está lo que vimos antes, cómo la zona central permanece, la longitud, y la zona que disminuye es la zona I, cuando hay contracción, porque lo que está sucediendo, como veis aquí, que el solapamiento del filamento fino sobre el grueso
aumenta cuando hay contracción y disminuye cuando el músculo está relajado. Vemos que el verde está más solapado aquí y, por tanto, bueno, la verdad que como todos los dibujos, todos tienen un error. Aquí, si lo hubiera dibujado bien el dibujante, la verde tenía que ir más al centro. Como comprendéis, si ha disminuido este tamaño de aquí, tiene que ir más al centro. Desde luego, no hay dibujo o animación donde no se vean errores. Pero bueno, entendéis perfectamente que en el momento, si la parte oscura, que es la del filamento grueso, no cambia la longitud y la que cambia es la parte clara, es porque se está solapando el fino con el grueso. Y si se solapa, cada vez irá más hacia el centro. Bien, ¿esto cómo se produce? Ay, se me ha olvidado la animación. Bueno, esto se produce como vamos a ver aquí. Si estas son las líneas Z, aquí tenemos las mitades de la actina que están unidas por las líneas Z, la parte solapada con la globulina, de algún modo ATP y calcio va a favorecer para que haya contracción. Y la contracción lo que va a pasar es que se desliza la actina sobre la miosina. Aquí lo tenemos bien pintado y vemos perfectamente que cuando está contraído la actina se acerca más al centro y cuando está relajado la zona H del centro es más ancha y más clara. Y todo esto se produce por un ciclo de acontecimientos que es el que aparece aquí. Por un lado, para eso necesitábamos el ATP. El ATP hemos dicho que lo requerimos para la energía que suministra. Cuando hidrolizamos ATP se liberan calorías energéticas y esas calorías energéticas en este caso están, las suministra el ATP y las adquiere la cabeza globular. De modo que la cabeza globular, cuando hidroliza el ATP a ADP, se suma la energía, se convierte una cabeza globular energética y esto se nota porque cambia su conformación y la cabeza se inclina hacia adelante. Aquí esta cabeza globular con esta morfología es una cabeza globular energética que ha hidrolizado el ATP, esta todavía no ha adquirido la energía. Pues esta cabeza globular que salta en energía, para poder producir la contracción tiene que unirse a un receptor de la actina, de modo que cuando la cabeza globular se une, cuando está con energía, alta en energía, se une al ATP, en ese momento desplaza la actina sobre la miosina, de modo que la actina la desplaza hacia el centro. La miosina estaba en el centro, pues si a la actina la desplazamos hacia el centro, la del lado derecho al medio, la del lado izquierdo al medio, lo que conseguimos es acortar el sarcómero y de este modo se está produciendo la contracción. Una vez que la miosina ha vuelto a la configuración anterior porque ha liberado la energía, para que se suelte necesita que nuevo ATP ingrese. Cuando el nuevo ATP ingresa se suelta del receptor de actina y vuelve un nuevo ciclo, de modo que el ATP vuelve a producir el cambio de conformación de la cabeza globular, es decir, aquí está la cabeza globular cargada de energía. Cuando hay calcio va a liberarse el receptor de actina, de modo que se puede unir al receptor de actina, libera la energía la globulina, con lo cual desplaza el filamento y queda unido al filamento de actina hasta que no llega nuevo ATP, en cuyo caso se libera, hidroliza de nuevo el ATP, cuando lo ha hidrolizado, cambio de configuración y esta es la ATP, la cabeza globular alta en energía. Si hay calcio se puede unir al receptor y así sucesivamente. De modo que tenemos que se necesitan dos cosas, ATP y calcio. Si no se necesitara el calcio y solo se necesitara el ATP, nosotros teníamos los músculos contraídos continuamente y de hecho lo que sucede es que cuando nos morimos, como dejamos de tener ATP, la cabeza globular sigue unida al receptor de actina y es lo que se produce el rigor mortis, es decir, que la rigidez que tiene un cadáver es porque no puede relajarse el músculo porque requiere ATP. El ATP es el que suelta la cabeza globular de la actina. Si no hay ATP, porque se ha hidrolizado todo el ATP que se había producido a través de la glucosa, una vez que se agota el ATP, la persona que ha muerto, los músculos se le van quedando contraídos y ya no hay forma de que la rigidez del cadáver desaparezca. Esto es debido a que para que se desuna
la cabeza globular del receptor de actina requiere ATP. ¿Y por qué no estamos contraídos siempre? Pues porque para que haya contracción muscular se requiere calcio. Y ahí es donde está el juego entre la excitación y la contracción. Es decir, calcio normalmente, como sabéis, es un segundo mensajero que activa muchas cosas. Activa la plasticidad sináptica, libera el neurotransmisor, activa muchos segundos mensajeros, activa canales, etcétera, etcétera. Pues bien, en la contracción es el encargado de que se produzca la contracción. Entonces, en condiciones de reposo, la concentración sarcoplásmica de calcio es muy baja. ¿Por qué es muy baja? Porque hay una bomba en el retículo sarcoplásmico que está bombeando todo el calcio al interior. Y cuando se produce el potencial de acción muscular, porque en condiciones de reposo el músculo está relajado, el receptor de la actina está tapado y no puede unirse la cabeza globular con la actina. Pues bien, gracias a que existe por la membrana plasmática sarcolema, ¿no? La membrana plasmática, el sarcolema de las fibras musculares, tienen unas hendiduras que son los tubos T, que hacen que la despolarización de la membrana que produce el potencial sináptico y luego el potencial de acción muscular viaje al interior, de modo que estos tubos T se acercan al retículo sarcoplásmico y lo despolarizan. Al despolarizarlos al retículo sarcoplásmico, canales de calcio voltaje dependientes que hay en el retículo se van a abrir por la despolarización y van a permitir que el calcio que está almacenado dentro del retículo sarcoplásmico se libere y, al liberarse, deje al descubierto los receptores de actina que en condiciones de reposo están tapados. Aquí tenemos, en condiciones de reposo, los receptores de actina no dejan unirse a la cabeza globular. A ver, yo no sé si se ve mejor en la siguiente. No, quizás sí, no, es en esta. Se ve muy bien en la animación, que no sé si tenemos tiempo hoy de verla. El calcio, en condiciones de aumento de calcio, se une a la troponina. Al unirse el calcio a la troponina, que es una de las proteínas de la actina, del filamento fino, eran actina, troponina y tropomiosina. Pues el calcio, cuando se une a la troponina, lo que hace es que la configuración de la actina cambie, y al cambiar, la tropomiosina, que en condiciones de músculo relajado está tapando los receptores de la actina para la miosina, se descubren y puede permitirse la unión entre la cabeza globular y el receptor de la actina. ¿De acuerdo? De modo que necesitamos el calcio para que se produzca el proceso de excitación-contracción, y necesitamos el ATP para que la cabeza globular, por un lado, rote y adquiera energía para luego, al soltarse, mover. Daros cuenta que en condiciones normales está, a ver que lo piense, está así. Cuando adquiere energía está en la cabeza globular. Lo que pasa que, bueno, vamos a poner, esto es el centro del sarcómero, esta es la cola de la miosina, esta es la cabeza globular. Lo que tiene que hacer es esto, ¿no? Entonces, cuando está sin energía, está en esta condición. Cuando está energética, está así. Entonces, cuando suelta la energía, lo que hace, está unida al receptor y lo lleva a la actina hacia el centro. Lo mismo la de un lado que la del otro. De modo que están llevando a la actina al centro las cabezas globulares. ¿Por qué? Porque lo que le hace el ATP es que cuando las carga, cambia en la cabeza globular, la vuelve más vertical, y cuando se inclina hacia el centro de nuevo, está arrastrando los filamentos de actina hacia el centro. De modo que el ATP hace dos cosas: suministra energía, una; dos, permite que cuando ya ha desplazado la actina se suelte y pueda unirse a otro ATP y volver de nuevo. Cuando no hay ATP no se suelta, con lo cual el músculo queda contraído. De modo que mientras haya ATP y calcio va a estar contrayéndose. Cuando deja de haber calcio, los receptores se tapan, y aunque la cabeza globular está energética, no tiene donde unirse, con lo cual no puede contraer. En cuanto el calcio permite, por la troponina y tropomiosina, que se libere el receptor, se va a unir y va a empezar la contracción. ¿Entendéis todo? ¿Hay alguna pregunta? Yo creo que de esto sabéis bastante ya, ¿no?
Bueno, vamos a pasar adelante. No sé qué. Aquí tenemos un resumen de cómo se acopla la excitación-contracción. Si luego tengo tiempo, al final tengo una animación de esto que es muy buena, y como para el motor hay muchísimas animaciones que no nos da tiempo a ver todas, normalmente la pongo en clase porque se ve muy bien cómo funciona el proceso de excitación-contracción. Bien, ahora vamos a pasar a otra parte, y entonces, si hasta ahora ya sabemos cómo la fibra muscular que recibe información de una única motoneurona, después de que produce el potencial de acción, es capaz de que se contraigan las miofibrillas que están en su interior, ahora vamos a ver cómo funciona el músculo entero. Estamos viendo una fibra, cómo funciona el músculo entero. Pues bien, un nervio motor, si contamos todos los axones que tiene un nervio motor y contamos todas las fibras musculares que tiene el músculo que va a inervar ese nervio motor, veremos que hay muchísimas más fibras musculares que nervios, o que axones, vamos a decir mejor, axones. Esto significa que un único axón de una motoneurona alfa va a inervar muchas fibras musculares. Y como hemos dicho antes que cada fibra muscular solo es inervada por un axón, significa que todas esas fibras musculares van a producir un potencial de acción al tiempo, siempre que haya potencial de acción en la motoneurona que las inerva. Pues bien, este conjunto que se forma entre la motoneurona alfa y las fibras musculares que inerva se llama unidad motora. Y se llama unidad motora porque es la unidad básica de contracción. Siempre que un potencial de acción de una motoneurona viaje desde la médula hasta el músculo, va a activar todas las fibras musculares que están inervadas por esa motoneurona. Y vamos a encontrar, y eso va a formar parte de la segunda parte de esta clase que veremos mañana, unidades motoras muy pequeñas y unidades motoras muy grandes. Es decir, va a haber unidades motoras en donde cada motoneurona inerva solo a 5 o 10 fibras musculares, y otras unidades motoras donde cada motoneurona puede inervar hasta 1000 fibras musculares. Esto va a tener interés porque cuando intentemos el sistema nervioso motor graduar la contracción, primero va a activar a las unidades motoras pequeñas, y a medida que veamos que yo no levanto la maleta, que no levanto la maleta, que no levanto la maleta, irá activando neuronas motoras más grandes, de modo que tenemos que cualquier músculo va a estar inervado por unidades motoras pequeñas y grandes. Y otra cosa interesante desde el punto de vista fisiológico es que cada neurona motora inerva a todas las fibras musculares que forman parte de su unidad, pero esas fibras musculares no están juntas, localizadas en una parte del músculo, sino que se encuentran distribuidas ampliamente por el músculo. Eso tiene interés porque podía ser de otro modo. Hasta ahora topográficamente ha sido al revés, hemos visto todo distribuido por regiones. Esto no es así, y quizá porque la evolución de las especies ha funcionado mejor de este modo, porque primero, cuando activamos unas pocas motoneuronas, así estamos contrayendo el músculo entero, no solo un pedazo de músculo. O sea que desde el punto de vista de eficacia es mejor que cada neurona motora, que tiene varias fibras musculares, estén dispersas por el músculo para que la contracción de esas fibras contraiga el músculo como el todo. Segunda cosa, si hay una lesión, entonces no vamos a notar que deja de contraerse una parte del músculo, sino que el defecto va a estar diseminado por todo el músculo. De modo que, otra cosa importante de las unidades motoras es que las fibras musculares inervadas por cada motoneurona van a estar dispersas entre fibras musculares que inervan otras motoneuronas. Es importante fisiológicamente y patológicamente. Y ahora vamos a hablar de la contracción isométrica. Yo creo que de esto también ya sabéis algo del año pasado, cuando estudiasteis el cardiovascular. Y entonces, nosotros sabemos que cuando un nervio motor se activa y activa un conjunto de motoneuronas, esas motoneuronas van a producir en las fibras musculares, mediante el proceso de excitación-contracción, que esas fibras musculares se contraigan. Pero realmente no siempre se acorta el músculo. Yo muchas veces
contraigo el músculo y no se acorta. Es decir, si yo lo que intento es levantar esa mesa, por mucho que con los brazos intente levantarla, no puedo. Lo mismo pasa si intento levantar un camión. Solo Superman es capaz de hacer esas cosas. ¿Y por qué no puedo hacerlo? Porque lo que estoy produciendo es una contracción isotónica. Es decir, la tensión que genera el músculo de mi brazo no supera la fuerza que se requiere para el peso de esos objetos. De modo que si yo con el músculo de mi brazo soy capaz de desplazar 20 kilos, pero no soy capaz de desplazar 100. De modo que si lo que yo voy a desplazar o levantar es una maleta que pesa 20 kilos, pues la levanto. Si me ponen una maleta de 100 kilos, yo no la levanto, aunque contraiga al máximo el músculo del brazo. ¿Por qué? Porque yo no soy capaz de generar una tensión que supere ese peso. Eso lo que provoca es una contracción isométrica, y se llama isométrica porque la máxima actividad que yo puedo recibir es una tensión que no supera para mover la carga ligada al movimiento, de modo que adquiero al final una tensión máxima que se mantiene todo el tiempo, pero que no me acorta la longitud del músculo, con lo cual es isométrica porque la longitud del músculo no cambia. Es más, en algunos casos alarga, porque cuando hacemos estiramiento lo que estamos haciendo es alargarlo y podemos contraerlo cuando nos lo están alargando y a lo mejor está más largo que en reposo. Bien, esto sería lo que es una contracción isométrica. Es importante el concepto porque muchos de los estudios que vamos a ver luego en la clase de hoy se hicieron mediante contracciones isométricas. ¿Qué es una contracción isotónica? Pues una contracción isotónica es la contraria, es decir, el peso ligado al movimiento es menor de la fuerza muscular que puede desarrollar ese músculo, con lo cual va a haber acortamiento del músculo o vamos a desplazar la carga. En este caso, si en el anterior este músculo era incapaz de acortarse con 6 kilos, si ahora a este mismo le ponemos 3 kilos, cuando activamos el nervio motor que inerva el músculo, se desplaza la carga porque es posible de que la carga máxima, la fuerza máxima que vimos antes que realizaba este músculo eran 5 kilos, con lo cual por debajo de 5 kilos las contracciones van a ser isotónicas. Entonces, la diferencia entre una contracción isotónica e isométrica, si pensamos en los retardos, en el retardo del inicio de la contracción no hay diferencia. ¿De qué depende el retardo del inicio de la contracción? A ver quién me lo dice. El retardo del inicio de la contracción, ¿de qué depende? ¿Qué? Que tiene que salir el... Sí, pero bueno, el retardo de ¿qué puede? ¿Cómo? No te oigo. Bien, si empezamos desde el principio, ¿a qué velocidad va el potencial de acción por la y de qué más? Eso es una cosa. Siguiente. De retardo sináptico. Siguiente. Pues lo que tarde desde que se excita hasta que se contraiga es todo el proceso que hemos visto antes, es decir, potencial de acción, despolarización de la membrana sarcoplásmica, liberación de calcio del retículo y todo. Bueno, pues eso todo, ese proceso todo va a ser exactamente igual mientras no veamos lo contrario, y no lo hay en este caso, en contracción isotónica e isométrica. De modo que si fijáis, esto de aquí va a ser igual en la contracción isotónica que en la isométrica. El tiempo que tarda en comenzar la tensión es igual. Ahora, el tiempo que tarda en acortarse el músculo en la isométrica es infinito, no se acorta. En esta isotónica tarda un tiempo en acortarse. ¿Y de qué va a depender este tiempo? Pues del peso. Si lo que yo voy a levantar es un sobre que está encima de mi mesa, el retardo va a ser pequeño. Si voy a levantar el Candle, pues el retardo es un poco mayor. Si voy a levantar otros 3 libros gordos, pues mayor. Es decir, que el tiempo que yo tardo en ir reclutando motoneuronas y otros medios que vamos a ver para aumentar la fuerza muscular para que yo desplace en este caso los libros. Es decir, que el retardo va a depender de la carga ligada al movimiento, en líneas generales. Pero si tú haces el mayor grado de contracción, aunque sea para levantar un sobre, tardarías lo mismo
Bueno, eso tienes y no tienes razón, porque yo tardo un tiempo según voy hasta que llego. O sea, esta pendiente puede ser mayor o menor según las órdenes motoras que tenga, que de hecho aquí te la ponen esta más pendiente y el otro. Es decir, si yo ya de entrada sé que va a pesar mucho la maleta, la orden motora que voy a dar es que la máxima fuerza posible y aún así no la desplazo, ¿vale? Entonces es verdad que va a tardar menos, pero si yo voy tanteando, como decíamos ayer, que en muchos casos yo voy viendo qué fuerza requiero, yo voy a mover un objeto que no tengo ni idea. Entonces sería muy peligroso un objeto que parece que es pesado y luego no es pesado, si lo cojo muy bruscamente casi lo tiro, porque yo creo que va a pesar mucho, con lo cual muchas veces cuando tú no sabes lo que pesa un objeto, tú tanteas y ves que no lo desplazo y aumenta tu fuerza. Porque a veces lo que puedes hacer es algo que pesa poco, tirarlo porque lo coges con un ímpetu y con una contracción tan fuerte, o si es frágil lo rompes, ¿de acuerdo? Eso se ve muy bien, ¿sabéis en qué? Cuando vais a coger un vaso de papel relleno de líquido. Entonces, el vaso de papel relleno de líquido tienes que cogerlo con la fuerza suficiente de que desplaces el peso que tiene, pero no con tanta fuerza que lo estrujes y se salga el líquido. Con lo cual hay el juego de fuerzas, es decir, que hay cosas que pueden ser pesadas y frágiles. Entonces, si haces poca fuerza no lo desplazas, pero si haces mucha lo rompes. Pues depende cómo quieras hacer. Eso todo lo vamos a ver en las clases próximas, porque a la hora de planear el plan táctico del movimiento tiene que ir esa información para que cuando hacemos eso, o sea, cuando vamos a hacer movimientos muy finos, va a ir muy bien informado el sistema nervioso a las motoneuronas de cómo debe de hacerlo. Ahora, cuando hacemos movimientos más torpes, los hacemos más rápidos, pero son peores. Los que hacemos mejor, tardamos más tiempo en hacerlos, pero los hacemos mejor. Eso hasta que los tenemos automatizados, en cuyo momento los hacemos rápido y bien. Bien. Ahora vamos a ir a una parte que es importante. Sí, os estoy avanzando cosas de las clases próximas, y es decir, cómo codifica el sistema nervioso la fuerza muscular. Si vamos a una diapositiva que es el resumen de todo lo que vamos a ver entre hoy y mañana. A ver, que está, ¿dónde andas? Aquí. Esta diapositiva va a ser el resumen de lo que vamos a ver entre la clase de hoy y parte de la de mañana, en donde vamos a ver que la fuerza de contracción está afectada por muchas cosas. Está afectada por el diámetro de la fibra muscular. Evidentemente, una persona que hace mucho ejercicio, el diámetro de sus fibras musculares va a ser más grueso que el de personas que no hacen ejercicio. Por tanto, los señores que están todo el día subiendo pesas tienen un diámetro muscular de cualquier músculo que le cojas mayor que las personas que no hacen tanto ejercicio, con lo cual la capacidad de desarrollar fuerza va a ser mayor. A ver quién me dice por qué es eso. Subo nota al que me lo diga. A ver, no sé quién está hablando. ¿Que levante la mano? ¿Sí? Repito la pregunta. Una persona que hace mucho ejercicio, tiene los músculos gruesos, ¿por qué desarrolla más fuerza? Normalmente no tiene más fibras, porque las fibras musculares pasa como con las neuronas, no, apenas hay hiperplasia, lo que hay es hipertrofia. ¿Pero por qué? A ver, es que el que sea levante, sí. Eso, nacemos con las que nacemos. A ver, ¿perdón? Y si eso lo he dicho, ¿y entonces por qué hace más fuerza? Eso yo lo he dicho, ¿por qué hace más fuerza? Yo pregunto. Es muy obvio, ¿qué? No, eso aumenta la velocidad. La persona alta de la baja no hace más fuerza. La velocidad de contraerse es más rápida, pero no hace más fuerza. Lo importante es la anchura. No, bueno, casi, pero no, es que es otra cosa. ¿Qué? Aumenta, pero a lo ancho, no a lo largo. Si crece, ¿quién lo ha dicho lo de que fuera más largo? Tú. Los sarcómeros a lo largo, si es a lo largo, es sarcómeros en serie. Eso no aumenta fuerza. Lo que aumenta son sarcómeros en paralelo. Daros cuenta que cada sarcómero está cortando. Si mientras más pones en paralelo, la fuerza es mayor.
De modo que mientras más gruesa la fibra muscular, más fuerza. Lo vamos a ver. En la longitud vamos a ver ahora cómo afecta. Y lo otro que tenemos aquí es, a ver, porque la frecuencia de descarga, que eso no viene de hoy lo que nos vamos a fijar es en la longitud. Vale. La longitud, lo que conlleva, todo eso lo veremos mañana. Aquí tenemos ya parte de lo que he dicho ahora, con lo cual esto ya queda dicho. Cuando aumenta la fuerza contráctil en una persona que hace mucho ejercicio, generalmente es porque se hipertrofia el músculo. Y el músculo hipertrofiado es que la fibra muscular tiene mayor número de sarcómeros en paralelo que una persona que no hace ejercicio. ¿De acuerdo? En cambio, rara vez hay hiperplasia. Para que haya hiperplasia tiene que haber mitosis. Y las células musculares, como las células nerviosas, no hay mitosis. Nacemos con las que nacemos. Solo en algún caso, normalmente cuando hay lesiones de músculos, puede haber hiperplasia, igual que pasa en el sistema nervioso. Normalmente no hay. Con lo cual, lo que sucede cuando hacemos mucho ejercicio y tenemos los músculos más anchos es porque lo que hay es hipertrofia. Mayor número de sarcómeros en paralelo, no en serie. ¿De acuerdo? ¿Entendido esto? Lo que sucede cuando aumentamos en serie, que sean más largas, lo que hace es que la fuerza no cambia. Aumenta la velocidad de contracción, pero no la fuerza. Cuando hay hiperplasia, Hiperplasia fisiológicamente es rara y puede suceder cuando hay lesiones, como pasa en el sistema nervioso. Cuando tienes una lesión en un músculo o una lesión en el sistema nervioso, como hay muerte celular, a veces el propio tejido hace hiperplasia para recobrar la función. Sobre eso sí que hay mucha investigación en curso, más sobre el sistema nervioso que sobre el músculo, donde encuentran más células madre en el sistema nervioso capaces de regenerar, lo que no está nada claro en qué condiciones lo hace, ni cómo, cuándo es, ni qué fácil es, porque si fuera así, pues desaparecería el Alzheimer, el Parkinson y otras enfermedades. Bien, entonces vamos a lo que nos interesa, y lo que nos interesa es que Huxley encontró que, además de dar la hipótesis del deslizamiento, encontró que la tensión que produce las miofibrillas depende de la longitud inicial del sarcómero. ¿Y cómo hizo esto? Pues lo que hizo es que cogió músculos de rana pequeños, unas pocas fibras musculares, las estiró a distintas longitudes y iba activando el nervio motor y viendo qué tensión provocaba esa fibra a distintas longitudes. De modo que tenemos, a ver, vosotras dos atentas, que cuando la longitud del sarcómero cambia, la tensión resultante cambia, de modo que tenemos como una U invertida. La tensión máxima es para una longitud que va de 2 a 2,25 micras y cuando disminuye la longitud o aumenta, la tensión también cambia. Esto fue muy importante porque gracias a este experimento la hipótesis del deslizamiento de los sarcómeros se hizo válida. Se hizo válida porque esos puentes transversales, si son los causantes de que ejerza la fuerza el músculo, mientras más probabilidad haya de que se formen puentes transversales, la fuerza va a ser mayor, mientras menos, menor. Entonces, si yo estiro mucho la miofibrilla, las posibilidades de que se una la actina con la miosina va a ser poca, porque la mayor parte de los receptores de actina no se solapan con la miosina, con lo cual la fuerza que generas es muy baja. Si el solapamiento es importante, como es aquí, la fuerza es alta, pero cuando solapas demasiado, de modo que la actina empieza a solaparse entre ella, entonces ya hay receptores de actina que no pueden unirse a la miosina, de modo que en este caso también la fuerza disminuye. Esto lo podemos nosotros apreciar, en este caso, para la fuerza que desarrollamos con pesas. Según tengamos el ángulo del brazo a 30, 90 o 170 grados, el ángulo donde la fuerza es mayor es cuando es 90 grados, porque es en el momento en que la longitud del músculo va a estar, todas las miofibrillas que forman parte de él, va a haber mayor solapamiento entre la actina y la miosina, la capacidad de que se formen los puentes transversales, es decir, que la cabeza globular se une al receptor de actina es mayor y la fuerza que desarrollas es mayor.
De modo que cuando hagáis el pulso, no se os ocurra hacerlo con el brazo extendido o con el brazo muy contraído, porque el modo, digamos, el ángulo más efectivo es aquel al que la longitud del músculo está a una longitud tal en el que el solapamiento entre actina y la miosina es máxima. Esto fue muy interesante, este descubrimiento, porque no solo se podía ver con fibras musculares aisladas de una rana, sino que se puede ver con el músculo entero. De modo que si cogemos un músculo y hacemos con él una contracción isométrica, por supuesto esto de aquí son contracciones isométricas también, porque la longitud la mantenemos todo el tiempo mientras activamos y así podemos ver la fuerza. Pues bien, si realizamos contracciones isométricas con un músculo a distintas longitudes, vamos a encontrar que también la tensión que produce es una U invertida. Pero en el músculo entero la cosa cambia. Y la cosa cambia porque el músculo entero tiene un montón de tejido conectivo. Por un lado tenemos los tendones que unen el músculo al hueso. Por otro lado tenemos todo el citoesqueleto que existe dentro del sarcómero, de modo que, por ejemplo, tenemos estas proteínas que unen el filamento grueso a la línea Z, que se llama conectina o titin, depende, es la misma proteína llamada de dos nombres, y como esto, otras proteínas del citoesqueleto. Esas proteínas del citoesqueleto funcionan como si fueran resorte. ¿Qué es un resorte? Pues un muelle. Si yo cojo un muelle y lo empiezo a estirar, a medida que lo estiro, va almacenando fuerza. Y lo sé porque cuando lo suelto se contrae. La fuerza está dentro del muelle. Yo, a medida que lo estiro, le estoy administrando esa fuerza. Pues bien, en ese caso, esa fuerza pasiva, cuando contraemos el músculo, ¿por qué no disminuye la longitud del músculo si nosotros estamos solapando la actina con la miosina? La contracción es isométrica porque lo que está pasando es que a medida que yo contraigo se contrae la parte contráctil, se está estirando la parte elástica, y esa parte elástica es el citoesqueleto y los tendones, y esta parte elástica va almacenando fuerza, y esa fuerza de la parte elástica se puede sumar a la fuerza activa desde una longitud de reposo, que es la longitud L0, que es la de máximo solapamiento, de modo que la fuerza luego real que hace el músculo va a ser la debida a la fuerza activa y la debida hacia el efecto resorte, que es la pasiva. Aquí tenemos un ejemplo. Si esto es el músculo, esto es la parte contráctil, ya veis, esto sería como la actina sobre la miosina, que va poco a poco acortando, y esta es la parte elástica. Pues miraros, en condiciones de reposo la parte contráctil está estirada y la parte elástica, como un muelle, está contraída. En una contracción isométrica se ha estirado la parte elástica, la parte contráctil se ha contraído, pero la longitud del músculo permanece. En una contracción isotónica, la parte contráctil ha disminuido y sigue ensanchada la parte elástica. Y la fuerza que tenemos que está produciendo este músculo es la debida a la parte activa y a la parte pasiva. ¿De acuerdo? Ya con esto termino. Si tenéis preguntas, me las hacéis al comienzo de la clase de mañana, porque ya vamos. Ah, no vamos. Es que yo ya no sé qué hora es. Bueno, pues hacerla ahora. ¿Alguna pregunta sobre esto? Sí. O sea, daros cuenta que cuando tú haces la pregunta que él dice, que cuando te lesionas un músculo, puedes que hagas una fuerza contráctil tan fuerte que puedas romper fibras internas. Porque el efecto resorte, y me imagino que más cuando haya problemas en el músculo. Cuando tienes una contractura suele ser porque el nervio motor que inerva el músculo está irritado. Y si está irritado, está muy excitable, con lo cual se está contrayendo indebidamente, muy probablemente por iones que se han extravasado. Entonces, si se ha liberado mucha, por ejemplo, has tenido una ruptura de células, sale potasio, el potasio excita al nervio motor, entonces el nervio motor, al estar tan excitado, tiene más potenciales de acción y te provoca eso. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta por ahí? Bueno, pues entonces mañana seguimos con el músculo.